Si notes de horror extransire. Primer relato. Hola, mi nombre es Ana, y deseo contarles mi experiencia acerca del Día de Muertos. Vivo en Estados Unidos hace más de 10 años, y esta historia que les voy a contar me sucedió el año pasado justo por estas mismas fechas. Me mudé a este país por motivos de trabajo y buscar una mejor vida para mí y para mi hijo, quien se llama Luis. Tomé la decisión de venir, ya que en México la cosa estaba dura, y como soy madre soltera, sentía que para mí sería más complicado salir adelante. La verdad que este país me gusta mucho, y si sabes trabajar puedes salir adelante, teniendo un mejor estilo de vida. Sin embargo, nunca he olvidado mis raíces y tradiciones, sobre todo el Día de Muertos, la cual es una fecha muy especial para mí. Mi historia, como les dije, ocurrió hace exactamente un año atrás, cuando mi hijo tenía 15 años. Era el 1 de noviembre, ya era tarde y yo apenas estaba preparando el altar del Día de Muertos. Había puesto un mantel blanco, unas velas, unas flores de cempasúchil, unas calaveritas de azúcar, unas fotos de nuestros familiares fallecidos y algunos de sus alimentos y bebidas favoritos. Entre ellos, había unas galletas de chocolate que le encantaban a mi abuelo, que murió en 1986 cuando yo era una niña. De mi abuelo, no tenía fotografías de cuando ya era mayor, nada más tenía un retrato en el que aparecía con la abuela, cuando eran de unos 40 o 50 años. Estaba arreglando el altar, hasta que en un momento mi hijo me mira y me dice: «Mamá, ¿qué estás haciendo?». Le respondo: «Es la ofrenda para los difuntos, es una forma de recordarlos». Entonces él me dice: «Mamá, ni te canses, ellos ya están muertos, no pueden ver esto ni comer nada». Le digo: «Sí, hijo, pero respeta esta fecha. Es una tradición muy antigua y muy especial en nuestro país. Además, es una manera de sentirlo cerca». Él me contesta: «Sí, mamá, yo sé, pero ellos ya están muertos. Además, ellos murieron en México y no saben dónde vivimos ahora, ellos no van a venir para acá». Yo le dije molesta: «Hijo, respeta, es algo serio. No digas esas cosas que pueden ofender a los espíritus. Ellos sí saben dónde estamos y pueden visitarnos esta noche si les abrimos las puertas». Total, ya pasaban las 10 de la noche, cuando le dije: «Hijo, ve a bañarte, lávate los dientes y llévate una botella de agua a tu habitación para que no salgas, ya que a esta hora no debes salir. Es la hora en que los muertos regresan y hay que dejarlos pasar en paz». Pero no me hizo caso e ignoró mi petición y siguió jugando en su celular. Yo en cambio puse a secar la ropa y se me fue el rato mirando la televisión. Cuando me di cuenta, eran las 11:36 y recordé: «Ay, la ropa, tengo que sacarla rápido». Salí, saqué la ropa de la secadora y la dejé sobre un sillón para arreglarla al día siguiente. Me metí en mi baño, me lavé los dientes y me acosté a dormir. Luego entró una llamada a mi teléfono, revisé y era mi hijo. La hora que marcaba era las 12:30. Todavía dormida, le pregunté: «¿Qué pasa, hijo?». Y él llorando me dijo: «Mamá, ven pronto. Por favor ven, prende la luz pronto». Entonces presurosa, sin saber lo que sucedió, me levanté y salí a su habitación a ver qué le pasaba. Cuando entré lo encontré tapado con las sábanas llorando. Le pregunté qué ocurría y él llorando me dijo: «Mamá, no te hice caso a lo que tú dijiste. Hace ratito salí a tomar un vaso de agua en la cocina y cuando iba llegando, vi a un anciano ahí parado al lado del altar que tú pusiste. Estaba comiéndose una galleta». Cabe aclarar que la cocina estaba justo frente a donde había colocado la ofrenda. Le pregunté cómo era el anciano, y me dijo:
Era un señor muy mayor, con el pelo blanco y la cara arrugada. Iba vestido con una ropa normal, una camisa a cuadros, unos zapatos negros y un pantalón negro. En ese instante busqué una foto en mi teléfono. Era una foto que tomé a otra foto de mi abuelito, la que tenía mi mamá en su casa. Pero en esta foto, el abuelo ya tenía unos 80 años más o menos. Entonces se la mostré y le pregunté: «Hijo, ¿es esta persona a la que viste?». Él miró la foto y empezó a llorar. Lloró con tanto miedo que no podía controlarlo. Ya cuando se calmó un poco, pero todavía asustado, me dijo: «Mamá, sí, es él. Es a quien acabo de ver sentado comiéndose las galletas». Les aclaro que él nunca había visto esa foto de mi abuelo, quien falleció en el año de 1986. Desde entonces, y por esta traumática experiencia, mi hijo respeta esta fecha. Pero me dice que mejor no ponga la ofrenda, pues tiene miedo de volver a ver a los muertos. No cabe duda que existe algo más allá de la muerte. Algo más que algún día todos conoceremos. Esa ha sido mi historia. Gracias por leer. Segundo relato. Feliz Día de Muertos, me gustaría compartir esta historia con ustedes pero de manera anónima. No se trata de algo espeluznante, pero está relacionada con el Día de Muertos. Este suceso se llevó a cabo por allá en el año 2020, todos recordarán que para esas fechas estábamos en medio de la pandemia. Debido a estas circunstancias, tuve que colocar la ofrenda en la mesa de centro, junto a la ventana de la sala, donde por la tarde el sol calentaba mucho ese espacio. La ofrenda resultó ser pequeña, pero la puse con mucho cariño. En ella, principalmente, coloqué los retratos de mi papá, quien había fallecido hace 14 años, y mi hijo mayor que cumplía 9 años de habernos dejado. Mi papá era un hombre trabajador y cariñoso, que siempre nos apoyó en todo lo que pudo. A él le gustaba mucho el fútbol y su bebida favorita era el café. Mi hijo era un niño de 12 años alegre y curioso, él en cambio disfrutaba de los videojuegos, del campo y los animales. Le encantaba el chocolate y las galletas de coco. En la ofrenda, puse un florero con flores blancas, las que según los entendidos simbolizan la pureza y la paz. Al lado de cada foto puse una vela blanca, un vaso con agua, un plato con pan de muerto, una taza con café para mi papá y una taza de chocolate para mi hijo. La madrugada del 2 de noviembre, el día que se dice que es en que las almas adultas llegan, tuve un sueño en el que vi a mi papá. Él me sonrió y se veía contento. Me abrazó tan fuerte y me dijo que estaba orgulloso de mí y que me quería mucho. También me dijo que había visto a mi hijo y que estaba feliz con él. Me dijo que no me preocupara por ellos, que estaban bien y que siempre estarían conmigo. En ese momento, después de que él se despidió en el sueño, desperté de golpe y supe que había venido a visitarme. Lo curioso de esto es que las flores que normalmente se marchitan rápido, duraron alrededor de 2 semanas más. El agua estaba tan limpia que parecía como si todos los días les hubiera puesto agua nueva. Definitivamente, sentí que ellos estuvieron aquí ese día. Esa experiencia me llenó de consuelo, me hizo sentir más cerca de ellos y más agradecida con Dios de permitirles venir aunque sea un día al año a visitarnos. Desde entonces, cada año pongo la ofrenda con más amor y fe. Sé que ellos me acompañan y me cuidan desde el otro lado, y sé que algún día nos volveremos a encontrar. Esa fue mi experiencia. Gracias por escuchar. Tercer relato. Esto que les voy a contar sucedió a principios de los años 90, me lo contó una persona que vivía en mi comunidad y la verdad me pareció muy interesante y escalofriante. Me contó que por esos años ella vivía sola con su hermana, y como era costumbre en los ranchos y pueblos, tenían los baños un poco retirados de la casa. Recuerda que esa noche precisamente era 2 de noviembre y después de cenar se fueron a dormir.
Luego de un rato, se despertó con la necesidad de ir al baño. Como era un poco miedosa, no quería ir lejos de su habitación y tomó la decisión de hacer su necesidad, que solo era pipí. Cerca de su cuarto, a un par de metros nada más. Ella salió y se sentó. Mientras hacía su necesidad, comenzó a escuchar lo que parecía ser una especie de rezos. Sonaba como si muchas personas estuvieran en misa o algo así. Al inicio, pensó que se lo estaba imaginando o que tal vez eran dos personas que pasaban cerca de su casa conversando. Aunque ya había terminado su necesidad, decidió seguir escuchando. Luego, muerta de la curiosidad, decidió asomarse a la calle. Ellas vivían en una calle que conducía directamente a la iglesia y al cementerio. Al asomarse, ella dice que vio a mucha gente, ya que la luna proporcionaba suficiente luz. Miraba cómo caminaban juntos como en una procesión. De repente pensó, quizás es una procesión por el Día de los Muertos, y la gente se dirige al camposanto. Sin embargo, le pareció extraño, ya que no recordaba que hubiese una celebración tan temprano, antes de la misa de las 6 de la mañana. Ella continuó observando a esas personas, mientras éstas avanzaban y rezaban. Se podría decir que esta procesión rodeó la casa de la mujer, ya que ésta estaba ubicada justo en donde se formaba una esquina de dicha calle. Lo aterrador fue cuando la mujer pudo ver con claridad a quienes formaban parte de esta comitiva, pues algunas eran conocidas suyas que ya habían fallecido. Miraba petrificada, como la mayoría de ellas llevaban velas encendidas entre sus manos. Pero lo más aterrador fue ver que algunas no tenían velas, lo que éstas llevaban encendido y brillaba eran sus propios dedos. También vio cómo todas estas personas parecían flotar, ya que no tocaban el suelo cuando se desplazaban. Aterrada, no pudo soportarlo más y corrió de regreso a su cuarto, despertando a su hermana para contarle lo que había visto. Estaba muy asustada, no tenía idea de qué era eso. Luego miró el reloj y vio que eran alrededor de las 12:05 de la madrugada. Como comprenderán, no pudo conciliar el sueño después de la impresión que le causó todo eso. Esperó despierta toda la noche a que comenzara la misa de las 6 de la mañana y cuando ésta terminó, se acercó al párroco para contarle lo que había experimentado. El párroco le explicó que eran las almas que estaban regresando y la razón por la que vio a algunas personas con los dedos encendidos era porque eran almas de personas que habían sido olvidadas, o a las que nadie les había puesto un altar, ni había visitado en el camposanto a dejar una vela. Se quedó tan impactada por esto que el padre le reveló y se preguntó si a alguna de esas almas no las habían honrado como debían. Se sintió triste por ellos, entonces decidió hacer algo para ayudarlos. Se fue a su casa, colocó un altar y aunque no tenía prendas ni fotografías de aquellas personas, encendió varias velas dedicadas a cada una de las personas que reconoció. Luego se arrodilló frente a estas y rezó por las almas de los difuntos, nombrando a cada uno de ellos y diciéndoles que esas velas eran para ellos. Al terminar, dice que sintió una brisa suave en su rostro, como si alguien la acariciara levemente. Se dio cuenta de que había hecho lo correcto y que sus conocidos estaban felices. Dejó las velas encendidas por esa noche y al amanecer vio que el altar estaba intacto, excepto por una cosa. Las velas se habían consumido por completo, dejando solo las mechas. Entonces recordó lo que le había dicho el párroco. Que las velas representaban la luz que guiaba a las almas en su camino. Ella pensó que quizás eso era una señal de que sus muertos habían encontrado la luz y habían regresado al lugar donde pertenecían. Luego se dirigió a la iglesia para dar gracias a Dios y decidió que mientras viviera, cada año haría un altar para esas personas y les dedicaría unas cuantas oraciones. Esa ha sido mi historia. Gracias por leer. Queridos amigos del canal. Aunque tarde, pero les hemos traído un video con respecto a esta festividad tan querida como lo es el Día de Muertos y que nos deja estas experiencias de reflexión y al mismo tiempo aterradoras.
Espero que este video haya sido de su agrado, y si fue así, como siempre les pido que se suscriban al canal, compartan estos relatos con sus seres queridos, y nos dejen sus comentarios y likes. Gracias por escuchar y hasta un próximo video.